A lo largo de la historia, los videojuegos han sido una forma de entretenimiento y diversión para millones de personas en todo el mundo. Existen para todos los gustos y de diferentes géneros. Sin embargo, en medio de este vasto universo digital, existen algunos títulos que han adquirido una reputación especial: los videojuegos malditos. Y no estoy hablando de los videojuegos de terror que están diseñados para asustar al usuario, sino de videojuegos cuya reputación histórica o simplemente su diseño tiene la fama de ser algo paranormal y maligno. Desde los primeros días de la industria hasta la actualidad, han habido rumores, historias perturbadoras y leyendas urbanas en torno a ciertos videojuegos que parecen llevar consigo una maldición. Estos juegos han capturado la imaginación popular y han generado debates acalorados sobre su autenticidad y el poder que poseen sobre aquellos que osen jugarlos. El origen de los videojuegos malditos se remonta a finales de los 90s, donde se dio una creciente popularidad de los videojuegos y la difusión de historias y leyendas urbanas. A medida que los videojuegos ganaban terreno en la cultura popular, comenzaron a surgir relatos de juegos supuestamente malditos que provocaban experiencias inquietantes o dañinas para quienes los jugaban. Tal como se dio con los cultos religiosos que decían que los videojuegos eran del diablo, o que te enviaban al hospital, o que eran un invento del gobierno para controlar masas, y sí, hubo mucha gente que creyó estas leyendas urbanas. El concepto de videojuegos malditos se popularizó con la llegada de Internet y la capacidad de compartir historias y experiencias en línea. Los foros, blogs, redes sociales contribuyeron a los jugadores a compartir relatos sobre juegos perturbadores y sus efectos supuestamente negativos. Con el paso del tiempo, más videojuegos fueron asociados con historias y leyendas urbanas, alimentando el fenómeno de los videojuegos malditos. La combinación de la naturaleza inmersiva de los videojuegos y la capacidad de difundir información rápidamente por internet ha contribuido a la persistencia y evolución de este concepto en la cultura popular. Eso también llegó a pasar con los videos malditos de YouTube, pero eso es un tema para otro video. Aunque los videojuegos malditos son diversos, todos comparten elementos comunes. Gráficos y escenarios perturbadores para el usuario, una narrativa oscura, algún rumor o leyenda sobrenatural que indica la maldición del juego y supuestas víctimas de estos, las cuales pueden llegar a ser mortales. Pero claro que no es muy diferente de una novela de terror en el aspecto de querer dejar la ambigüedad de su veracidad para llamar la atención, aspecto que en el auge de los creepypastas incentivó a que estas leyendas fueran pasadas por reales la mayoría de veces. Entre los primeros ejemplos de estos videojuegos se encuentra Polybius, un supuesto juego de arcade relacionado con experimentos secretos y efectos psicológicos en los jugadores. Cuenta la leyenda que apareció en la década de 1980 en algunos establecimientos de arcade de Estados Unidos creados por alguna misteriosa compañía. Según los relatos, Polybius tenía efectos psicológicos perturbadores en los jugadores. Se decía que algunos jugadores experimentaban mareos, náuseas, dolores de cabeza, pesadillas e incluso desarrollaban problemas de salud a largo plazo. También se afirmaba que el juego estaba relacionado con experimentos del gobierno, como pruebas de control mental o recopilación de datos sobre el comportamiento de los jugadores. MK Ultra, Illuminati o cualquier otra organización que se te pueda ocurrir. Se pueden mencionar varios ejemplos de leyendas de videojuegos malditos como Lavender Town, el pueblo lúgubre de Pokémon, o NES Godzilla, un creepypasta acerca de una versión maldita y totalmente alterada del juego de Nintendo, Godzilla Monster of Monsters. Pero si hay dos exponentes que popularizaron el concepto de los videojuegos malditos en internet, existen dos grandes ejemplos que lograron ese impacto: Drowned y Sonic.exe. Estos dos videojuegos fueron populares gracias a internet. En el caso de Drowned, fue publicado en el sitio web 4chan en el año 2010. Al ser publicado por partes, se tenía como una historia real, acerca de un joven que compra en una venta de garage un cartucho modificado del juego Legend of Zelda Majora's Mask, que decía contener el alma de un chico llamado Ben. Años después se descubrió que la historia fue escrita por el autor Jadu Sable con fines de entretenimiento, cosa que realzó la popularidad de los creepypastas y del foro en sí. En el caso de Sonic.exe, cuenta su historia que un joven llamado Tom, un entusiasta de los juegos de Sonic, había oído hablar de un juego secreto y prohibido llamado Sonic.exe, que afirmaba ser la versión más oscura y retorcida del querido erizo azul. Movido por la curiosidad, Tom se embarca en la búsqueda de este infame juego. Después de mucho investigar y adentrarse en foros de internet, finalmente encuentra un enlace de descarga para Sonic.exe. Sin pensarlo dos veces, descarga el archivo y lo ejecuta en su computadora.
ahora. El juego se vuelve cada vez más perturbador y macabro, con imágenes gráficas y contenido violento. El personaje de Sonic se transforma en una versión siniestra y malvada que atormenta al jugador dentro y fuera del juego. Esta historia llegó a tener cierta relevancia dentro del sitio donde fue publicado, pero no fue hasta que unos fanáticos de la historia decidieron crear un juego real y descargable basado totalmente en el creepypasta que la leyenda arrasó con internet. Había desde gameplays hasta animaciones, pasando por supuesto por fanarts y otras cosas que mejor deseo no recordar. El punto es que con ayuda de estos dos juegos se impulsaron más y más la creación y difusión de más historias de videojuegos malditos. Todo parecía ir de maravilla en internet con el surgimiento de estas leyendas. Sin embargo, han existido ciertas repercusiones y controversias dentro de la industria por varios motivos. Sí, muchas de ellas son solo eso, leyendas, cosas que realmente no han sucedido, pero hay mucha gente que realmente ha creído de verdad que muchas de ellas pasaron, tal como en el caso de Lavender Town, que todavía hay gente pensando que muchos niños sí se vieron afectados por la música del videojuego. Sí, es una tonada perturbadora y depresiva, pero no pasa de ello. O en el caso de Mr. Mix, un juego de palabras del que decían que su soundtrack estaba compuesto de gritos de personas y animales. Aún hay quienes de verdad creen que su autor se suicidó y grabó los audios en un matadero. Sería realmente interesante si algo de ello hubiera ocurrido, pero no es así. Pero, no me malentiendan, no estoy diciendo que no haya cierta pizca de realidad en las historias de estos videojuegos, ya que poseen algo que la gente le ha brindado: influencia colectiva. El mismo ejemplo de Sonic.exe lo explica. El videojuego como tal de Sonic.exe no existía, no era más que una historia que había creado alguien impulsado por el querer perturbar el personaje de Sonic, pero el fandom lo ha hecho algo real y palpable, y esta versión modificada ahora ya no está en la ficción. Cualquiera que entre al buscador y desee descargar Sonic.exe puede hacerlo. Por supuesto, no tiene el elemento demoníaco que describe la historia, pero ahora es un juego real. Para dejarlo aún más claro, el juego de Mr. Mix tampoco era un videojuego real, pero dentro de la Deep Web circula una versión del juego creada tal y cual como se dice en el creepypasta, con los sonidos grotescos que, tratándose de la Deep Web, no dudo que sí hayan sido reales y que algún grupo de gente peligrosa o muy demente le haya dado vida a esta leyenda. Esta parte no tiene mucho que ver con videojuegos malditos, pero sí tiene que ver con repercusiones relacionadas a videojuegos que, de todos modos, quise traer a colación. Recordarán en el año 2017 cuando entró en boom el videojuego Pokémon Go, ese juego tan popular donde al fin las personas podían recorrer con sus celulares el mundo a su alrededor para atrapar Pokémones. Bueno, pues recordarán que el juego consistía en salir a la calle y buscar Pokémones alrededor tuyo. Hasta ahí todo normal, no debería ser algo peligroso. Sin embargo, humanos como somos, siempre tratamos de buscar el lado negativo de las cosas. Por lo cual no fue de extrañar que después de un tiempo existieran grupos organizados de gente que, aprovechándose de este juego, le robara a otras personas. Muchas noticias circularon por internet de todo esto. El juego como tal no es malo, pero la forma en la que se ejecutaba el juego dio pie a muchas consecuencias de gente que simplemente lo que quería era jugar. Conclusión. Estas historias de terror y leyendas urbanas han capturado la atención de los jugadores, generando debates, controversias y un aura de misterio que ha perdurado a lo largo del tiempo. Si bien muchos de estos relatos son ficticios y se basan en la imaginación colectiva, su influencia en la cultura de los videojuegos es innegable. Ha introducido elementos oscuros, perturbadores y macabros en el mundo de los videojuegos, desafiando las expectativas y llevando a los jugadores a un territorio desconocido y aterrador. Aunque perturbadores, estos juegos nos desafían a adentrarnos en lo desconocido y nos recuerdan que, en ocasiones, la verdadera pesadilla puede estar esperando en el mundo virtual.